Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de relación médico-paciente. La que sigue, por favor. Vamos a tocar estos subtemas. El primero va a ser influencias de los diferentes ámbitos culturales y sociales en la práctica de la medicina, los obstáculos en la comunicación. El segundo va a ser la responsabilidad del médico en su interrelación con los familiares y personas cercanas al paciente. El tercero, las situaciones especiales asociadas al género. Y por último, vamos a ver las relaciones con pacientes de diferentes edades. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a comenzar con el primer subtema. Y bueno, vamos a tener que la conducta de cualquier ser vivo va a poder comprenderse si la situamos en el ambiente que lo rodea y en la que lo condiciona. En el caso del ser humano, vamos a estudiar la condición de que es un ser social. Esto hace que cualquiera de sus actos y relaciones, su conducta física y mental, incluida la conducta de enfermar o sanar, esté dentro de su cultura. Los contenidos de la cultura que se manifiestan por valores sociales, sistema de creencias y reglas familiares ejercen determinadas y decisivas influencias sobre la salud y pues propiamente de la enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, para entrar como más propiamente al tema, primero vamos a definir qué es la cultura. Y la cultura va a ser la manifestación de un conjunto específico de conductas de adaptación que sostienen a una sociedad concreta en un contexto ambiental determinado. También se compone de ciertas actuaciones y patrones de conducta que van a ser compartidos por todos los miembros de un grupo social específico y que van a ser aprendidos y posteriormente transmitidos a través de un proceso de socialización. Y esto lo cual va a darle al individuo su identidad social. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a continuar con los aspectos culturales relacionados con la salud. Ni la estructura social ni la cultura van a surgir de forma pasiva, sino van a ser la consecuencia de ciertos procesos de interacción y de conflictos que van a generar mecanismos reguladores tanto en forma de costumbres como de leyes. El proceso de socialización por el cual el individuo aprende a situarse respecto a los demás, hablando del aspecto social, va a incluir la enculturización, la transmisión de los elementos más, más significativos de la cultura que sostienen su grupo social. En la mayoría de las sociedades que se encargan de este proceso va a ser la institución familiar. Los contenidos de la cultura se van a manifestar en forma de ciertos elementos concretos y estos suelen dividirse en valores sociales, normas sociales y reglas. Por otro lado, los valores van a ser expresiones que reflejan la actitud que adopta una sociedad ante los dilemas más trascendentales. Y bueno, cada grupo social también va a escoger determinados valores, los cuales van a juntar y los va a utilizar para crear los llamados sistemas cerrados de pensamiento. Y estos sistemas tienen la función de explicar problemas psicológicos, religiosos y políticos, entre otros más. Estos sistemas de creencias no solo se modifican a partir de conflictos sociales cuando hay creencias contradictorias. Por ejemplo, en la propia medicina también van a existir sistemas cerrados de pensamiento, como las diferencias entre grupos sociales en opinar acerca de ciertos valores médicos legales en ciertas cuestiones como en el aborto y en el suicidio. En la que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, eso es lo que había mencionado.
El concepto sociocultural de enfermedad y dolencia. Bueno, en este contexto podemos decir que la enfermedad afecta la propia percepción de malestar, la interpretación de los síntomas, la conducta de búsqueda de ayuda, Así la está mejor en relación. esa. Si la dejas ampliada, mejor. Así, gracias. Sí, la relación médico-paciente, la adherencia en los tratamientos y a la propia evaluación de procesos curativos. Bueno, en función de su significado social y cultural, podemos decir que los procesos patológicos pueden descomponerse en dos dimensiones: la enfermedad como la alteración orgánica ajena al paciente y la dolencia que depende de las características psíquicas y culturales de quien las padece. La que sigue. Es por eso, bueno, los profesionales de la salud no solo deben de ocuparse de propiamente de la enfermedad, sino también de algunos trastornos sociales como el temor y la incertidumbre, la frustración también en relación con la dolencia que el paciente va a presentar. Es por estos motivos que se dice que el médico, independientemente de la actitud que él tome, va a estar, va a estar validado por una autoridad social, lo que Patterson va a denominar autoridad escolapia. Y estas a su vez van a tener, bueno, se van a dividir en dos, que es la autoridad sapiensal, que va a derivar de los supuestos conocimientos o de las experiencias. Es decir, que el médico sabe actuar o debe saber actuar en determinada situación. El segundo va a ser la autoridad moral, que deriva de la disposición a hacer el bien. Es decir, que el médico siempre va a tener que desear pues lo mejor para sus pacientes. La que sigue, por favor. La clase social en el proceso de salud y enfermedad. Bueno, aquí se van a considerar las desigualdades sociales como un obstáculo para mejorar el estado de salud y el bienestar social de la población. Este autor nos da como dos definiciones respecto a la salud y enfermedad. El primero es la desigualdad, que nos dice que son diferencias o variaciones en la salud, y la inequidad es la dimensión moral y ética y hace referencia a innecesarias y evitables. Tres de los componentes asociados a la pérdida de salud se relacionan de forma diferente con el estatus social. La enfermedad se va a relacionar con factores biológicos y sociales, la dolencia con el proceso de enculturización y discapacidad, con la clase social. La que sigue, por favor. La relación médico-paciente desde la perspectiva sociocultural. Bueno, este va a ser como todo un proceso en el cual se va a iniciar cuando el individuo sano percibe un cambio de salud, es decir, cuando percibe algún síntoma. El mismo individuo, utilizando el sistema de creencias, se va a encargar de catalogar la naturaleza de los síntomas. Es decir, bueno, le va a tratar de dar como un sentido o un porqué. Bueno, esto a pesar de la opinión generalizada entre los médicos, la tendencia más común de la población es de no acudir al médico y decir lo típico como de, bueno, mañana se me va a pasar, ¿no? O que minimizan a veces sus síntomas y pues acuden a alguna institución de salud ya cuando sus síntomas se agravan. Pendleton es un autor que va a denominar la comprensión de la salud formado por unidades de información, mitos, creencias irracionales y miedo, lo cual va a evitar que el paciente inmediatamente en el momento en el que vea un cambio en su salud, acuda a alguna institución. Y otro problema también es en caso de que el paciente decida ir al médico, el segundo problema es la accesibilidad. Y bueno, principalmente lo vemos como en lugares rurales en los que no es tan fácil que los pacientes tengan
buena accesibilidad, que quedan por lo regular muy lejos de sus viviendas, y esto también pues ocasiona un problema. Y otro factor es disponibilidad de recursos, que a pesar que hayan algunas clínicas, por lo regular no tienen medicamentos o material, o a veces ni siquiera tienen un par de guantes. La que sigue, por favor. Bueno, actualmente persisten algunas prácticas sanitarias utilizadas generalmente por personas de bajo nivel socioeconómico que pertenecen al medio rural. Y bueno, aquí vamos a tener que van a tener distintas demandas de los pacientes, las cuales van a ser no solamente de salud, sino también psicosociales, biomédicas, y que van a estar relacionadas con, valga la redundancia, con la relación médico-paciente. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a tocar el subtema de la responsabilidad Ay, casi no te del médico. escuchas. Ahora sí. Sí. Bueno, tocaremos el subtema de la responsabilidad del médico y en su interrelación con los familiares y personas cercanas al paciente. Aquí vamos a tocar una relación que en este caso ya hemos venido hablando, pero que a esta se le va a agregar un nuevo grupo, que en este caso es la familia, y se va a hablar de una relación médico, paciente y familia, la cual está basada en la ética y la confianza. Y el objetivo principal de esta relación es concentrarse en el paciente, apoyándonos tanto del equipo de salud como de la familia. Esta relación es aquella que, como ya mencioné, va a enfocar su atención en el enfermo. La atención centrada en el paciente debe ser congruente con las necesidades y preferencias del mismo. Así se le reconoce como una persona que, a pesar de su padecimiento, va a conservar su autonomía y capacidad de decidir de cómo es que quiere vivir el proceso de la enfermedad. Esta relación se establece cuando el médico adquiere habilidades y destrezas con el propósito de identificar la verdadera causa de la consulta, entender el significado del síntoma y solucionar el malestar del paciente, evaluar el contexto familiar y social en el que se expresa la enfermedad o problema, cubrir las necesidades y expectativas de atención al paciente, manejar adecuadamente la respuesta emocional asociada, usar un método de evaluación familiar y atención integral. Y por último, ser parte de un modelo y herramienta terapéutica para el paciente. Nosotros debemos ser como un modelo a seguir. La primera va a ser identificar la verdadera causa de la consulta. Aquí los pacientes regularmente que acuden a consulta en ocasiones pueden disfrazar u ocultar la verdadera razón para acudir con su médico con síntomas como son el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, malestar general, entre otros. Por eso es importante para el médico, para lograr este propósito, hacer mm, o cuestionarse sobre cuál es el motivo por el cual el paciente acudió a consulta o si existe algún evento, ya sea personal, familiar, escolar o laboral, que pueda explicar la decisión de buscar una asesoría. Eh, de ser así, es importante identificar la emoción asociada al síntoma o causa de la consulta por medio de estos cuestionamientos. El siguiente es entender el significado del síntoma y solucionar el malestar del paciente. Los síntomas no solo van a revelar una disfunción del organismo, es posible que estén asociados a un significado secundario o a una función en la vida del paciente. La importancia clínica de estas características va a radicar
eh, en hacer una relación no solo de un mal funcionamiento en el organismo, sino que está implicado el entorno al paciente. La siguiente va a ser evaluar el contexto familiar y o social en el que se expresa el problema. Es importante aprender a evaluar y a incluir el contexto en el que se expresa este problema de salud. Es pertinente igualmente cuestionarnos sobre cómo es que vive el paciente, cómo participan los familiares en esta percepción del síntoma por parte del paciente, cómo afecta el síntoma a cada integrante de la familia o en este caso las personas que estén cercanas al paciente, qué actividades o funciones familiares tuvo cada uno de dejar, bueno, tuvo que dejar de hacer para empezar a tratar o sobrellevar el padecimiento del paciente. La siguiente sería cubrir las expectativas o necesidades de la atención del paciente. Este es el factor más importante para la satisfacción por el servicio que se recibe. Es por ello que es indispensable para el médico encuentre las respuestas a unas preguntas como puede ser qué es lo que espera el paciente de la consulta, qué espera el paciente de la atención del médico en cuanto a trato de interés. Otro punto que se toca es el manejo adecuado de la respuesta emocional asociada. Como sabemos, todas las enfermedades o problemas de salud poseen un componente emocional asociado. Las emociones asociadas a una enfermedad pueden ser tanto de tipo depresivo, ansioso o de tipo mixto. Eh, un ejemplo es que el estrés puede tener su origen en los síntomas y cambios físicos que afectan al paciente, la necesidad de cuidados especiales que requiere, el tratamiento adecuado de la enfermedad o por último las rutinas o actividades nuevas o diferentes para el paciente y sus familiares. Crea un ambiente de incertidumbre ante el padecimiento que se está presentando. El siguiente sería el uso de un método de evaluación y atención integral, el cual va a consistir en las intervenciones del médico para que las personas que sufren un problema de salud lo superen y que las familias recuperen el camino que les permita ser el mejor de los recursos para el desarrollo óptimo de cada uno de sus integrantes. Es importante que el médico adquiera habilidades de unión, las cuales garantizan una relación médico-paciente y familia firme y respetuosa y comprometida con la solución de los problemas presentados e identificados. Esta habilidad para la evaluación de la familia debe incluir una historia clínica individual del paciente con los datos ya conocidos, una historia clínica familiar que para ser completa debe contener la estructura familiar, etapa del ciclo de vida de la familia, el cumplimiento o no de las tareas del desarrollo, eh, las características de la funcionalidad de la familia. Es importante tocar en este punto las técnicas de solución de problemas, el estilo de comunicación verbal y emocional, tipos de control de conductas y los roles que cada integrante va a tener en la familia. Y por último es el médico como modelo y herramienta terapéutica. Aquí es necesario que el médico incorpore a su vida la mayoría de los conceptos que él promueve para alcanzar una vida familiar satisfactoria y sobre todo congruente para poder llegar a ser una imagen realista
a imitar y que pueda ser proyectada al grupo social que atiende, que en este caso sería haciendo énfasis en el paciente y el núcleo familiar en el que está envuelto. Ahora toca las situaciones especiales asociadas al género, la que sigue, por favor. Bueno, Menéndez habla sobre el proceso de salud de enfermedad y atención como una dimensión testigo de las contraindicaciones y efectos de desarrollo social desigual, como ya no lo hacían saber en las primeras diapositivas. Además de que se habla sobre una consolidación médica donde se impulsa dejar de lado lo simbólico, las representaciones sociales del mismo, rasgos individuales, el entorno social y las luchas de poder o desigualdades sociales. Por lo tanto, priorizar el estudio de la enfermedad, en este caso de no llegar al punto de estandarizar una enfermedad, sino ver a cada paciente como un caso único, especial y que pues tiene sus factores y es muy diferente a los demás. La que sigue, por favor. Bueno, comencemos con qué es el género. El concepto de género y la perspectiva de análisis surgen en los años 60 y 70 del siglo XX y históricamente se han considerado naturales o que se vivían día con día muchas diferencias culturales entre los hombres y las mujeres, colocando a las mujeres en el lugar de subordinación, en la que tiene que estar solo en la casa, en la que tiene que ser la ama de casa y reproductora, y a los hombres en posiciones de privilegio ante la sociedad, el que tiene el trabajo, el que lleva dinero a la casa, etcétera. Es por eso que intenté ejemplificarlo en la imagen, lo que se conocía más como un patriarcado, donde el hombre es el que tiene como el poder, por así decirlo, y la mamá y las hijas son las que no pueden ver, no escuchar ni hablar. El que sigue, por favor. Para esto hay que diferenciar el sexo del género. Como ya lo sabemos, el sexo en las diferencias es entre hombres y mujeres, dadas por características biológicas como serían cromosómicas, hormonales, genitales y reproductivas o caracteres sexuales secundarios que aparecen a partir de la pubertad. Y bueno, recordemos que este es hombre y mujer. Y en el caso del género aparecen son conjunto de atributos sociales que se le asignan a las personas y son socialmente construidos. Esto da de acuerdo a cada cultura, época y grupo social y esto se da a través de comportamientos, valores, normas, actividades a realizar y un rol social, además de que está como femenino y masculino. El que sigue, por favor. Aquí puse una tablita con algunos ejemplos entre las diferencias de sexo y género, en el que el sexo es mujer, hombre, condicionamiento biológico heredado, como ya lo vimos. Hay diferencias anatómicas, por ejemplo, los hombres tienen próstata, las mujeres no. Em, es algo permanente porque, como ya lo mencionaba, a pesar de que cambiemos el género, por así decirlo, por así decirlo, o como nos vemos físicamente, en el caso de los hombres puede que tengan enfermedades prostáticas que en las mujeres no sucedería, además de que tiene una continuidad temporoespacial, y en el caso del género es femenino y masculino y hay un condicionamiento sociocultural que se va aprendiendo, y esto es en los primeros años de vida. Las relaciones desiguales, los recursos, decisiones y desarrollo, además de que puede ser cambiante a lo largo de cómo vamos creciendo, y es un aspecto histórico de un contexto de grupo. El que sigue, por favor. ¿Cómo aprendemos a tener un género como tal? Va a ser por 3, la socialización del género, de acuerdo con el espacio físico, social y cultural en el que nos desarrollamos y convivimos, además de que tiene múltiples factores, como sería la familia, la escuela, la cultura, y tenemos una representación de figura modelo. Se adquiere como base importante en los primeros años de vida y se refuerza y cambia constantemente a lo largo de todo el ciclo de vida. En el caso de identidad de género, resulta el aprendizaje a una respuesta que creo que la mayoría, si no es que todos, nos hemos hecho el quién soy.
y esto va a determinar valoraciones de sí mismo, en qué soy bueno, en qué, cuáles son mis habilidades para potenciarlas, qué me limita, pero lo puedo intentar, la imagen, cómo me represento ante la sociedad y el estima y las obligaciones, de la manera en que nos relacionamos. Bueno, también en este aspecto va a ser la manera en cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y nuestra salud. Y aquí puse en la imagen el camino de decidir si tú quieres seguir con tu orientación heterosexual, homosexual, bisexual, o en algún caso como relacionar tu cuerpo a una transición, a transexual, transgénero, etcétera. Además de los roles o papeles de género que aprendemos a relacionarnos a partir de determinadas actividades asignadas. Y estas son como guiones que representan en la familia y en la vida pública. Y el ejemplo que, como ya les había mencionado, es que la mujer es la ama de casa y el hombre es el proveedor. El que sigue, por favor. En todo lo contrario, por así decirlo, tenemos a los estereotipos de género, que son normas invisibles que rigen los comportamientos de los hombres y de las mujeres. Son creencias, expectativas, atributos y comportamientos que esperamos. Dentro de un contexto cultural, las ideas son preconcebidas y hay prejuicios, ya que limita las potencialidades de las personas al estimular unos comportamientos y reprimir otros. En el caso, por ejemplo, de la mujer, que tiene que ser suave, que tiene que ser madre, que tiene que ser sensible, cariñosa, tiene que ser dependiente a su familia y a su pareja, que es insegura, que es coqueta, cuidadosa, cautelosa y que es quien tiene que tener a los hijos, que sería la reproductora. En el caso del hombre, que es el fuerte, el trabajador, el serio, el distante, o sea, que no muestra sus sentimientos como es porque sería mal visto, que es independiente, que no tiene que estar como atado a algo, seguro, potente, descuidado, arriesgado y debe ser el productor quien lleve el dinero a la casa y el que trabaje. El que sigue, por favor. Además de desigualdades del poder, como ya lo mencionábamos, son diferencias atribuidas a hombres y mujeres que se transforman en relaciones desiguales, como que condiciona la autonomía de las personas y sus posibilidades de desarrollo y crecimiento en ambientes que favorezcan su salud y bienestar. En este caso podría ser la violencia de género que tanto ejerce el hombre con la mujer como la mujer con el hombre, y la desigualdad laboral. La que sigue, por favor. Bueno, todo esto limita a los derechos, al derecho como tal para la salud. En el caso de las mujeres, si nosotros estereotipamos el que pueda haber, que sea femenina, el, ay, el que no pueda decidir de acuerdo a si quiere ser madre o no. En el caso del hombre, en que tiene... si es fuerte, no puede asistir al médico o no tiene por qué mostrar sus sentimientos. En el cuarto artículo de la Constitución mexicana, el varón, bueno, nos hace mención que el varón y la mujer son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, y toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de acuerdo a la federación y a las entidades federativas. También me tomé el tiempo de leer sobre un poco de la legislación de acuerdo a las personas con otra identidad sexual, que sería bisexuales, transvesti, transgénero, bisexuales, y, y, y es el punto en donde no podemos caer en discriminar y más a una inclusión, aunque también debemos de tomar en cuenta los aspectos anatómicos que cada uno tiene. La que sigue, por favor. Bueno, para finalizar vamos a ver la relación con pacientes de diferentes edades. Aquí yo tengo una pregunta, doctor. Ahorita volvemos a entrar cuando termine el tiempo. Ok, o quieren que nos salgamos y Sí, para que no para le que no te interrumpan. Ok. Sí, mejor nos salimos.
Ujú. Vamos a hacerlo, pues. Ok. Inclusive aún tenemos como ese pequeño miedo al doctor, porque pues nuestra mamá siempre habló por nosotros. Entonces, hay que dejar que se exprese libremente, hay que respetar sus opiniones, hay que ayudarlo y hay que comprenderlo. La siguiente, por favor. Em, bien, para empezar, hay que respetar sus opiniones. Hay que ayudarlo a que empiece a hablar sobre su malestar. Hay que hacerle preguntas dirigidas hacia él, no hacia su mamá. Aunque parezca que su edad, porque son muy pequeños, como por ejemplo un bebé, podemos pensar que no siempre nos van a dar datos de importancia, pero eso no es así porque inclusive su lenguaje corporal nos puede decir que le está doliendo algo, que está irritado. Por ejemplo, en la imagen el niño está llorando, entonces es evidente que le duele algo. Entonces, hay que comprenderlos, aceptarlos y sobre todo escucharlos. Esto les va a hacer sentir considerados y ayuda a propiciar un ambiente de confianza.
¿Esto qué va a producir? Va a producir que el niño pueda colaborar con la entrevista, colaborar con la exploración, el tratamiento y que pueda asistir a sus citas posteriores. Además de que podemos irlo educando para que cuando crezca también sea partícipe y cuide su salud. Y, y bueno, tenemos que recordar que para su edad, para empezar a hablarles en un lenguaje pues suave, porque son niños, tenemos que comunicarnos con ellos dependiendo de las cosas que les interesen. Por ejemplo, a los bebés les interesan los objetos, o sea, las cosas curiosas. A los preescolares, pues todo lo relacionan con juegos. Y los más grandecitos, pues normalmente sus temas son escolares, de sus amigos y etcétera, ¿no? Algo importante es que los niños suelen tener mucho miedo a la hora de la consulta, porque, pues no sé, normalmente les preguntan, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a doler, doctor? O algo así. Entonces tenemos que explicarle qué es lo que le vamos a hacer, por qué se lo vamos a hacer, qué puede pasar al respecto y, como más importante, cómo puede ayudarnos para que pues pueda facilitar la exploración, y esto los hace sentir más seguros y más partícipes. Cosas que no debemos hacer cuando tratemos con niños es que nunca hay que compararlos con otros niños, porque pues normalmente los hacemos sentir ridiculizados, porque no sé, imagínate que alguien te diga, mira, esa persona de allá es más valiente que tú, o a ese niño no le va a doler. Entonces, pues los hace sentir menospreciados. Ya había dicho que no hay que no hay que hacerlo sentir, ridiculizarlo, así como de, ay, oye, esto no te tiene que doler, o sea, minimizar sus cosas, porque pues sí se van a sentir bastante mal, bastante humillados, va a menoscabar su autoestima. También es relevante ir comentando e ir orientando a sus padres para que nos vayan a ayudar con el seguimiento, ya que pues normalmente los niños son apegados a ellos. Entonces, pues hay que tener un equilibrio entre padres y el niño, porque pues tampoco hay que hacerlos a un lado, ¿verdad? Una recomendación es que en el consultorio, si tratamos con niños, hay que tener libros, juguetes a la mano, lápices para motivarlos a explicar sus síntomas, tal vez con dibujos, algo con que no se estresen tanto. También algo relevante es que no hay que mentirles, no hay que sujetarlos con fuerza porque pues se van a sentir agredidos más que nada. Y bueno, la siguiente, por favor. Ahora seguimos con la relación médico con adolescente. Sabemos que la adolescencia es complicada. Hay inestabilidad, hay tensión en las relaciones familiares, descubren nuevas formas de vida, empiezan como que a formársele su personalidad y más que nada intentan ser más independientes por sí mismos. Entonces, bueno, es que también a su vez van a necesitar mucho apoyo, mucha afectividad por parte de sus familiares. Son muy inseguros, suelen volverse muy rígidos, muy cerrados y rebeldes, más que nada con personas autoritarias, como por ejemplo podríamos ser nosotros, sus padres, maestros, etc. Conociendo estas características, pues podemos iniciar una relación adecuada, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, con todos los pacientes, pero más que nada, yo creo importante que es necesario pues presentarnos, identificarnos, quiénes somos, qué es lo que hacemos, y después le vamos a preguntar, pues obviamente a él su nombre, que nos cuente algo, cómo le gusta ser nombrado para que se sienta como que más en confianza. Hay que saber escucharlo atentamente y observar su lenguaje corporal. Algo importante es que hay que cuidar no escribir demasiado, ya que el adolescente y bueno, la persona en general puede interpretarlo como que lo estamos ignorando. Entonces hay que hacer anotaciones mínimas al respecto para que no obstaculice el desenvolvimiento del adolescente durante la entrevista. También hay que cuidar su privacidad. Habrá cosas que no van a ser fáciles de contar frente a sus padres, por ejemplo. Entonces hay que preguntarle si quiere que sus padres estén presentes o si él nos quiere decir algo al respecto. No hay que asumir un rol paternal,
Hay que aconsejarlos, pero no hay que sobreponer nuestra opinión por encima de la suya, porque pues evidentemente se van a poner en un plan como pues rebelde. Entonces, es necesario que se sientan capaces de tomar decisiones al respecto. Nosotros informamos y ellos toman sus decisiones. Y al igual que un niño, también podemos explicarles los procedimientos y más que nada en un examen físico, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un procedimiento en el que implica el pudor del paciente y pues un adolescente se va a sentir cohibido, ¿no? Normalmente. Y si se negara a hacer el procedimiento, por ejemplo, un tacto rectal o exploración genital, no sé, lo que se les ocurra, algo que les dé pena al paciente, pues hay que respetarlo porque pues tampoco podemos obligarlo a pues a realizar cierto procedimiento. Hay que explicarle por qué es importante, pero si de plano se niega, pues no hay que persuadirlo ni nada. Y también podemos irlo a animar a hacer ciertas preguntas al respecto e irle explicando para que no se sienta mal al respecto. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, no me voy a enfocar mucho en esto porque, bueno, ya vimos más o menos cómo lidiar con pacientes difíciles y es muy similar el trato que debemos tener con varios de nuestros pacientes. Entonces, solamente me voy a enfocar en qué cosas van a caracterizar en esta etapa. La primera de ellas es que en esta etapa se va a manifestar el clímax de nuestras potencialidades psicosociales. Se van a adquirir nuevas responsabilidades, va a haber una notable independencia, pues ya las personas normalmente empiezan a trabajar, empiezan a formar sus familias y más que nada la personalidad de la persona se va a delimitar y va a ser más definible y vamos a identificar ciertas características de la persona. También va a ser una etapa en donde va a haber mayores riesgos de salud, entonces pues nada más sería explicarle y enfocarnos a pues esas problemáticas porque normalmente van a presentar pues nuevas enfermedades que crónico-degenerativas, por así decirlo. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar sería la relación médico-adulto mayor. Los adultos mayores, pues, bueno, es una etapa en donde la adultez se va a prolongar hasta pues el fallecimiento de la persona. Van a ir disminuyendo las funciones mentales físicas de una manera progresiva. Va a ser muy lento el cambio. Se va a presentar un sentimiento de temor de lo que vaya a pasar en el futuro, soledad más que nada y pues miedo a la muerte. Este grupo son muy vulnerables a muchos trastornos psiquiátricos más que nada, también enfermedades que pues ya pueden avanzar hasta culminar en pues el fallecimiento de la persona. Entonces, bueno, hablando del sentir de los adultos, de lo que sienten, es que normalmente se sienten tristes porque al estar en esa etapa no todos van a sentirse útiles. Muchas de su familia pues lo van a ver como, entonces se va a sentir como una pequeña carga y pues hay que entender que es común, pero también podemos apoyar a no sentirse así. Nosotros pues tenemos esa responsabilidad de preocuparnos por ellos porque son un grupo vulnerable ante enfermedades. Y bueno, la siguiente, por favor. En la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 1996 propuso ciertas acciones para poder tener una mejor atención médica a los pacientes adultos mayores. Y bueno, son más como metas dentro de la consulta. La primera es lograr la participación de los adultos mayores en el desarrollo de la sociedad.
La siguiente es mantener su individualidad como personas, porque pues sí, siguen siendo personas, entonces pues hay que respetarlos en ese aspecto. Brindar la posibilidad de elegir pues sí, de tomar sus decisiones sin ninguna imposición. No se deben tomar decisiones sin que el paciente sea consultado, porque normalmente pues también la familia participa igual. Entonces, pues como ya son adultos, pues no hay que hacerlos sentir como menospreciados en ese aspecto. También tenemos que propiciar la interrelación entre ellos y otras personas, como pues sí, es su familia, la sociedad, sus amigos, etcétera. Y también tienen que asistirlos, bueno, tenemos que asistirlos sistemáticamente si podemos nosotros a los adultos mayores dentro de su hogar. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Y bueno, así que en conclusiones, tenemos que reforzar nuestras relaciones con este tipo de pacientes, orientar a sus familiares en su cuidado o manejo, sobre todo porque pues en muchas familias podemos notar que el paciente tiene sentimientos de abandono, de rechazo, de descuido. Entonces hay que hacer partícipes a sus familiares al respecto. Necesitamos dedicarles un poquito más de tiempo a esos pacientes por los síntomas que llegan a presentar. No hay que menospreciarlos. Ya habíamos dicho que hay que respetar su individualidad. Son seres independientes, entonces no son niños y pues a nadie le gusta sentirse incapaz de hacer algo, de pensar o de tomar sus decisiones. Hay que ayudarlo a sentirse comprendido, que aún tiene muchas posibilidades presentes de curarse, de salir adelante, de hacer su vida rutinaria, de hacer nuevas actividades. Hay que escuchar sus dolencias y sus problemas. A los adultos mayores les gusta mucho ser escuchados, más que darles consejos. Es una forma también de desahogo para ellos. Y nada más que si planeamos aconsejarlos hay que tener cuidado con las palabras que vayamos a usar, palabras que según calman al paciente pero no hacen ese cometido. Por ejemplo, es algo incómodo que te estén diciendo así como de, oiga, es que usted ponga de su parte, usted se preocupa demasiado, usted pues no tiene nada, usted está bien, no pasa nada. Minimizar sus sentimientos, minimizar su malestar, desmeritan y lejos de consolar, bueno, si uno se pone en su lugar, pues sí te hacen sentir bastante mal. Y normalmente esas palabras ya las han escuchado antes seguramente, por parte de incluso de sus familiares. Y bueno, hay que ayudarlo a prevenir ciertas enfermedades, incluso desde la adultez, desde que uno es adulto joven, y irlo preparando y preparando al individuo para el porvenir, por si, bueno, las acciones de prevención, de medicina familiar y todo eso. Tienen que saber que no es malo recibir cuidados hacia su salud, no es malo ir al doctor, no es malo tomarse sus medicamentos, no lo van a limitar, al contrario, van a hacerlo sentir bastante bien y que va a poder continuar con su vida. También podemos irlo ayudando a encontrar actividades que a él le parezcan pues útiles, hacer tareas que lo hagan sentir, válgame la redundancia, útiles. También actividades que lo hagan sentir consultado, que lo hagan sentir parte de la sociedad, parte de la familia y escuchado. También que tenga su propio espacio y que se pueda sentir tranquilo y sobre todo feliz, porque pues no es una etapa fácil y como ya va a culminar, bueno, es una de las etapas finales de la vida, pues es muy común que se encuentren personas mayores con depresión, entonces hay que irlo orientando hacia el cuidado de su salud para que pues pueda tener un final de la vida agradable, por así decirlo, sin que se oiga medio raro. Y bueno, la siguiente, por favor. Y creo que ya acabamos, chicos. ¿Tienen alguna duda?
No sé, gracias. Zule, gracias. No, gracias. ¿Todo se entendió? Sí, Doc. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿cómo todo lo que acaban de mencionar sus compañeros, que la teoría y que, bueno, ya la estudiamos, ya la estudiaron más sus compañeros y ya la expusieron, cómo lo aplicarían clínicamente y cómo, que es la dificultad que hasta el momento tienen, cómo la registrarían? Bueno, yo creo que este tipo de cosas nos orienta siempre a cómo tratar y manejar ciertos aspectos, ¿no? Desde las consideraciones de edad, como era lo último que nos exponía Zule, desde cómo tratar con los diferentes grupos de edad, hasta también saber que hay ciertas condiciones que, si no siempre son obligatorias, hay un antecedente histórico importante de relaciones de poder, como son las relaciones de género o las cuestiones de género. En cuanto a las dificultades que se encuentran a la aplicación, pues creo que también pueden ser desde institucionales hasta el aprendizaje médico, ¿no? O sea, cómo aprendemos a relacionarnos con nuestros pacientes desde nuestra formación. Solo si yo les dijera, a ver, con lo que aprendieron hoy y que estudiaron y que expusieron sus compañeros, ¿cómo lo aplicarían al video de la consulta? Como al video, o sea, como si estuviéramos nosotros realizando la historia clínica o como al video. No entiendo. Ya vieron el video. Ajá. Pues, o Y sea, en mi cómo posición, estando ahí, describirían o cómo, con la observación y la inspección, que obtendrían solamente de lo que tratamos en este tema que expusieron sus compañeros, y cómo lo registrarían. Les ayudo. Es un adulto en la quinta década, femenina, ¿no? Tiene, ya registramos las características de personalidad. Es vulnerable, es vulnerable. Si vieron en la entrevista, yo estaba anotando aquí, destacaron en la exposición. No hay que hacer hay que hacer anotaciones porque podemos ver o pudiera ser que la sensibilidad de la paciente piense que no le ponemos atención. Ibas a hablar. Sí, que en cuanto a las consideraciones de género que nos explicaban nuestros compañeros hace un rato, creo que la paciente tenía ciertas características como lo típicamente atribuible a lo femenino, es decir, como una cuidadora, que se debe a su familia, porque a pesar de que eran familiares a los que no hablaba desde hace un tiempo, ella dejó literalmente hasta su medicación para ir a cuidarlos. Entonces creo que sí tiene como muy implantado, tal vez no conscientemente, pero sí tiene muy implantado este rol atribuido históricamente a las mujeres, ¿no? Como un patrón cultural. Como un patrón cultural. Y social y político también, o sea, ¿por qué no decirlo? Bueno, ya incluye todo eso, ¿no? Y ya la cultura ya es todo, ¿no? Y de todo lo que nos están formando, incluyendo lo político y lo económico. Y entonces, por ejemplo, tú ya hiciste la historia clínica, ya la revisé y ya te señalé algo. ¿Qué le agregarías a tu historia clínica de acuerdo a lo teórico que vimos hoy?
Bueno, en cuanto a la relación médico-paciente, añadiría que es una paciente en su quinta, sexta década de la vida, entonces tenemos que tener ciertas consideraciones respecto a eso. También añadiría en cuanto a su esfera psíquica, estas connotaciones como de cuidadora y cierta como despersonalización de sí misma, ¿no? ¿De qué? Como de dejadez de sí misma, o sea, Ah, no se prioriza a sí misma. ok. Pero ese sería el altruismo, ¿no? Es que, no sé, En parte. Pero es como entonces, un tanto patológico, ¿no? Bueno, está un poco patológico el no, asunto. no todo va a ser patológico, pero implica lo que es la relación, nuevamente les señalo, la intersubjetividad de ustedes como médicos, médicas, a una paciente, que es la de que vimos en la consulta. Entonces, eso del altruismo y de todo lo que mencionas tú, Ali y Jania, lo deben de registrar. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo en el tiempo va variando. Por ejemplo, podemos hablar de esa dejadez o de esa situación cultural o prejuiciosa de que deja lo que ella hace y se descuida. Entonces, pudiéramos pensar que si hacemos una semiología ya de lo que vamos a ver en el futuro de lo que es la sintomatología depresiva, vamos a ir viendo lo que a través del tiempo, y como le estamos dando medicamento para la depresión, hay que evaluar qué tanto persisten esos síntomas, de ver por los demás, de aceptar la crítica que inculpa hacia ella lo que digan los demás, y entonces vamos a ir evaluando su ánimo o su estado del humor en cuestión de esto, y que pudiera cambiar a través de la consulta y también a través de las orientaciones que vamos a dar, que también les adelanto, que vamos a ver en el futuro de lo que es los procesos psicoterapéuticos. Pero aquí ya les puntualizo nuevamente, como les dije alguna vez en las clases, tenemos y ustedes tienen estos mecanismos inespecíficos de dar apoyo. Y lo otro es de dar una sugerencia, dar dar una información, etcétera, que esa es una terapia de apoyo o una intervención en la crisis. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera opinar sobre lo que expusieron sus compañeras acerca también del pensamiento, pues, espiritual, ¿no? Simbólico, mitológico o de otro tipo de creencias? La paciente era católica, ¿no? La que vimos. Entonces, ustedes, ¿qué dirían si ella implica más este pensamiento mágico religioso? ¿Qué pensarían? ¿Cómo, doctor? No entendí la pregunta. En el Referido a sentido de que, la creencia popular, por dale, ejemplo, podría ser es que lo hago, bueno, me sucede todo lo que tengo por castigo de Dios porque hice algo malo. ¿Podría ser? podría ser. Pues es que depende aquí qué tan arraigado tenga esa creencia, porque todavía, bueno, al menos yo conozco algunas personas que, pues sí, la enfermedad la toman como es que Dios me castigó porque en algún momento de mi vida hice algo malo y ahora yo lo estoy recibiendo en forma de una enfermedad. Uh-huh. Pues igual esto lo podemos ubicar en cada contexto del paciente y como también lo vimos en la exposición, dependiendo de la edad de cada paciente lo vamos a ver reflejado, porque muchas veces las personas que son mayores o un ejemplo, ¿no? Que tienen de 80 a 90 años. No es que esta enfermedad a mí me llegó porque estoy pagando lo que alguna vez hice o porque Dios así lo quiso. Y en cambio, otras personas más jóvenes, puede ser, no sé, a veces de 40 años, 40, 30 años, 20, es que pues sí, a lo mejor eso tenía que suceder por cosas que sean hereditarias,
o que a lo mejor yo no supe. O sea, también depende mucho en el contexto que nos estemos ubicando y las creencias de cada persona. O sea, no quiero decir que tampoco personas de nuestra edad lo tomen de esa manera, ¿no? Como castigo de Dios. Todo depende de cada persona y las creencias que ellos tengan. ¿Y ustedes cómo explicarían? Yo me está castigando Dios, que todo lo que hice en mi vida. Ya usted no me puede explicar muchas cosas como doctora o como doctor. ¿Qué ustedes le dirían? Pues en este caso yo le explicaría que no es por eso, sino que es bueno, le trataría de ser lo más... No, pero doctora, yo creo en Dios. Sí. Yo también. Que hay que tener cuidado con eso porque pues tampoco podemos negarles, por así decirlo, decirles, no, es que Dios no existe o cosas así porque pues se van a sentir. Más que nada es como ponernos en ese pensamiento así como de... Respetar tus creencias. ¿Sabes qué? Es que Dios te está poniendo una prueba, no sé, para tratar de tranquilizarlo, ¿podría ser? No, o tal vez no sacarlo como de su estado de que piensa, bueno, que está dentro de la religión o algo así, pero sí explicarle que la enfermedad tiene como sus etiologías, ¿no? O sea, decirle qué factores o qué causas Sí, doctora, pero como quiera, usted me puede explicar todas las posibles causas, pero yo confío en Dios. No, pues está bien. O sea, nosotros solamente estamos aquí para instruirle y para explicarle lo que pasa en su cuerpo, pero digamos que también la religión o más bien tu creencia y tu fe tiene pues un gran impacto, ¿no? Y depende qué tanta fe o qué tantas creencias o qué tanta creencia tenga tu paciente. Porque tal vez nosotros le podamos decir, sí, es muy posible que usted ya no sobreviva, un ejemplo, ¿no? Que tenga cáncer. Es muy posible que usted ya no sobreviva, que ya no, que ya no tenga un buen pronóstico. En una palabra le decimos que ya se va a morir el paciente, pero nuestro paciente tiene fe en que puede pasar otra cosa, en que puede recuperarse, en que puede, pues sí, tener una mejor calidad de vida creyendo en Dios, ¿no? Y aquí pues depende de cada persona qué tanto crea o no. Y es que aquí tocas dos puntos importantes, Ivana. Uno, la fe, que te da la tranquilidad de una esperanza. Ahora aquí les pregunto, ¿todos tienen fe? Yo opino que sí, pero... Ahora, bueno, sí. Pues es subjetivo, lo que yo piense igual no ayuda. Bueno, pero puedes expresarlo y ya puedo yo decir, sí creen en Dios, que se siente tranquilo. Usarlo o a lo mejor sí creen, pero tienen cierta duda. Entonces no tienen tanta fe y tienen un poco de esperanza. Les pregunto esto porque es una intersubjetividad nuevamente. Es la relación que ustedes van a establecer. Y es cierto, es el respeto que se tiene que tener ante estas creencias y tanto espirituales como mágico-religiosas o como mitos. ¿Qué es un mito? Pues en teoría... ¿Cómo? Bueno, sigue, no. No, pásale. Bueno, no se amontonen. Un mito es lo que da sentido a la vida. Es un significado que yo le doy sentido a la vida en base a símbolos. Y todos lo tenemos. En el sentido de creer en algo que me da la fe y la esperanza. Y eso, por último, tiene la supervivencia. O lo que me da sentido a mí para vivir y que para que yo pueda estar a cargo de mi vida. Pero en este caso, por ejemplo, volvemos también a lo último que trataron de los adultos mayores. Sí es un grupo vulnerable, pero todos los pacientes son grupos vulnerables.
podemos agregar ahí a la diapositiva que los adultos mayores son un grupo más vulnerable. Y también tenemos otros grupos hasta el momento. Las situaciones o la discriminación o la exclusión o el clasismo, etcétera, se van dando en la historia y van cambiando todos esos. Lo que no cambia son los principios ni los valores. Eso no cambia. Lo que sí cambian son a través del tiempo, sí cambian lo que es la percepción y los grupos vulnerables. Por eso se habla de lo que comentaban ustedes, las diferencias de lo que es el sexo, el género y todas las situaciones de preferencias. Eso sí cambia. Y eso tenemos que verlo también como grupos actualmente vulnerables. Posteriormente ya se va ampliando la situación de darle un fundamento a eso como un principio de incluirlo. Estamos en un proceso. La Ciudad de México tiene una situación muy inclusiva, cada vez menos clasista, pero sigue haciendo muchas situaciones de racionalización de raza. Pero nosotros como médicos tenemos que ampliarnos, aunque estemos sujetos a algo muy ortodoxo. Puede alguno pensar diferente, pero si no, nosotros no ampliamos esta inclusión y esta aceptación del otro como parte de la convivencia, no vamos a tener procesos empáticos, porque nada más vamos a tener una situación donde yo estoy en una situación egoísta. Y eso, nuevamente aquí lo tomo a colación. Si ustedes, desde el momento que están estudiando medicina, no piensan en todo lo que tienen que dar como vocación, claro, tienen que terminar su profesión. Pero si egoístamente piensan que esto le va a redituar mucho dinero, mucha situación de esto, entonces ya están en una situación de impedimento para lo que son los procesos empáticos que debemos de tener los médicos. Entonces, vamos a dejarle aquí a la clase. Les voy a mandar las historias clínicas, las van leyendo, las van criticando. Voy a elaborar una historia clínica de acuerdo a lo que yo puedo ir guiándolos para que puedan ustedes incluir en determinados apartados y registrar, porque para mí siempre ha sido el problema. El problema está registrar la subjetividad. Pero nosotros hacemos semiología del pensamiento, hacemos semiología de la sensopercepción, hacemos semiología de qué está sintiendo el paciente. Pero para eso los procesos empáticos desde el médico hacia el paciente. Entonces, hagan esa crítica, háganse la autocrítica que les señalé de la historia clínica. Puedo comprender lo que ustedes fallaron, etcétera, pero pues, todos fallamos. Y también vamos a continuar la próxima con los siguientes temas. Vamos a acelerarlo un poco, pero sí quiero que vayan leyendo las historias clínicas y ya vemos una clase para que ustedes opinen y que lo vayamos rectificando, ¿de acuerdo? No sé si grabaron la anterior clase, y las que la subieron a YouTube, no la encontré, pero si pueden, la suben y yo la recupero. Entonces, nos vemos el próximo martes. Los que tengan que exponer me mandan su tema para verlo de preferencia un sábado o un viernes, ¿no? Para yo tener tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda? No, doctor. Ok. Suerte los que vayan a ver al doctor Mendoza. Todos. Y no se angustien tanto. Y también díganle que se sienten presionados. A ver qué ¿Es les amigo, Doc? ¿Cómo? ¿Es su amigo? Claro, puedes decirle. A ver qué dice. Dígale que nos hizo una consulta a nosotros y que estamos muy estresados. No, es que debe de cambiar la forma de enseñanza-aprendizaje. Bueno, suerte.